Continuamos aquí en Ruta 44. Hemos estado viendo cómo tener un metro en Guadalajara es una opción que les parece muy aceptable para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo, hay investigadores, ambientalistas, que consideran que hay que poner los pies en la tierra y ser más prácticos y buscar opciones más económicas y no tan costosas como tener un metro. Esto sería la opción del macrobús o del sistema denominado BRT. Son camiones articulados por un carril confinado. De esto opinan algunos investigadores, algunos conocedores, que esta debería ser la opción más viable antes que pensar en un metro para Guadalajara. Para el integrante del colectivo ecologista Jalisco, Mario Silva, el tren ligero o el metro no es la opción más realista para resolver el problema de movilidad urbana de la zona metropolitana de Guadalajara. La solución menos costosa y que ha mostrado su eficacia es la implementación de una red del sistema articulado de transporte llamado BRT, Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés, mismo que ya se emplea en decenas de ciudades del mundo. Según el ambientalista, un carril confinado como el del macrobús ha permitido reducir considerablemente el número de accidentes y también la contaminación en la calzada Independencia. El colectivo coincide también con cifras del Centro Estatal de Investigación del Transporte que menciona que el BRT cubre mejor la demanda de pasajeros por hora que el tren ligero. Además, una unidad articulada como el macrobús cuesta poco más de 3 millones de pesos por más de 40 millones del tren ligero, sin contar el tendido de vías y el cableado eléctrico. Por si fuera poco, el colectivo ecologista Jalisco considera al sistema articulado de transporte un medio más amable con peatones, ciclistas y en general con proyectos de movilidad no motorizada. BRT. Antes que pensar en el metro, la apuesta que el ambientalista Mario Silva defiende esta noche en Ruta 44. Y es una posición más bien práctica la que asume Mario Silva, al cual le doy las gracias por estar esta noche con nosotros. Mario, gracias por venir. No, al contrario. Bueno, hay que pensar en un tema más práctico. El BRT es un sistema menos costoso que el metro y por lo mismo podría ser más real. Mira, hay dos cosas que habría que pensar, sí prácticamente, pero en dos rutas. La de integrar un sistema de transporte con todas las formas que hay en la ciudad, transporte masivo y transporte colectivo, y dos, pensar que la demanda sea escalable. Yo creo que algo que ha sido erróneo por parte de los políticos que nos han querido confrontar a los técnicos y a los ambientalistas, a la parte social, es que no se trata de una opción frente a la otra, sino cómo una acompaña a la otra. Entonces, en este sentido y en un contexto de deuda y en un contexto donde las arcas municipales, estatales y el Congreso del Estado tienen un reto presupuestal importante, ¿de dónde sacamos los recursos para tener un problema de calidad del aire, de desplazamientos, de accidentalidad y de calidad en el transporte público que hasta el día de hoy no hemos logrado atender? ¿Es un error entonces mantener posiciones a rajatabla de que si no es el tren, no debe ser otra cosa más que eso? Sí, incluso nosotros mismos hemos reconocido que parte del debate se polarizó poniendo posturas de si macrobús sí, tren ligero no, cuando se trata de sistemas que son primos hermanos, por ponerles una manera de comprenderlo, pero no tendría por qué ser uno sí o uno no. Ahora, lo que sí tiene que ser una situación de opción A o opción B es por cada corredor específico. Yo te diría lo siguiente, López Mateos ya nos da la demanda para tener un tren ligero. ¿Qué político tomaría la decisión de poner un tren ligero en López Mateos? El periférico nos da perfectamente para tener un BRT. ¿Por qué razón eso no se ha tenido? O algo más sencillo, ¿por qué si el BRT y el tren ligero comparten estaciones en la parte de San Juan de Dios, no tenemos una tarifa integrada donde a ninguno de los dos usuarios de los dos sistemas le cuesta hacer una transferencia de sistema a otro? Entonces hay muchas cosas que de fondo, cuando vemos a los políticos discutiendo esto, en lo práctico no nos dan respuestas sobre cómo tener sistemas integrados de transporte. Ahora, ¿qué dirías tú que es más fácil en el corto tiempo y, por supuesto, desde el punto de vista financiero? Tenemos una línea de macrobús y tenemos dos del tren eléctrico. ¿Es más fácil continuarlas del macrobús? Sería económicamente más factible. Estamos hablando de cerca de 20, 25 millones por kilómetro, más el tema de la infraestructura de las unidades.
frente a tal vez 600, 700, 800, dependiendo de la mecánica del suelo, dependiendo de muchas otras cosas, para la línea, el caso, por ejemplo, que se quiere ampliar la línea de Tlaquepaque hacia donde era el corredor 2 diagonal de Macrobús, en donde estamos hablando de ingenierías que son elevadas, ingenierías que son subterráneas, que son factibles técnicamente, hay posibilidad de hacerlo, pero financieramente pues es caro y no tenemos incluso una cifra para decir son 600 millones de pesos por kilómetro o son 1.200 millones de pesos por kilómetro. Entonces, lo que nos hace falta ya no son más estudios, sino las cifras de la factibilidad económica, porque estudios ya hay muchos y tenemos un exceso de diagnóstico, de hecho. Bueno, entonces para concluir, ¿tú dirías entonces que lo más cercano es el BRT desde el punto de vista financiero, me refiero, y quienes siguen insistiendo en el tren, a rajatabla, insisto, es un poquito hacerlo para la foto? No necesariamente. Hay zonas que tienen esa demanda, repito, en el caso del corredor diagonal podría ser factible porque la demanda ya nos lo da. Realmente tenemos muchísima demanda, pero el dinero, en la inversión pública que se requeriría, por ejemplo, estamos hablando de más de 30,000 millones de pesos para ese corredor, frente a 3,000 millones de pesos que estaban etiquetados o pensados para ese corredor con la opción del BRT. Entonces, yo creo que es un asunto de finanzas públicas. Yo creo que lo que tenemos que evitar con los políticos sobre todo es cosas de posiciones en donde son caprichos, de desinformación y, ok, si tenemos los 30,000 millones de pesos para hacer la línea 3, que sería en este caso, en el corredor diagonal hacia Tezistán, adelante. ¿De dónde los sacamos? Claro. Si no los tenemos, atendamos la demanda y construyamos un sistema que pueda ser de transición para escalar hacia el tren ligero. Muy bien, hemos escuchado y hemos visto tres posiciones distintas de un doctor, de un joven entusiasta que estuvieron presionando para que hubiera esta posibilidad de un sueño de un metro para la ciudad, y también a un ambientalista como es Mario Silva. Después de la pausa tendremos un cruce de caminos aquí en Ruta 44 para escuchar en forma global lo que opinan nuestros invitados de este tema.